Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Que Dios los bendiga. Este es su programa Hablando con Dios, que los integrantes de la Casa de Bendición preparamos con mucho cariño para ustedes. El Ministerio de Casa de Bendición es un ministerio que ya tiene más de 20 años de estar llevando oportunidades a las personas para que conozcamos más a Dios, para estudiar su palabra y trabajar por el reino de Dios. Lo que se busca es que tengamos una relación cercana con nuestro Señor y aprender a hacer viva la palabra en nuestras vidas, y eso es lo que queremos hacer nosotros en este programa, llevarles esa palabra y esa enseñanza que Dios ha permitido que conozcamos. Les invito a unirse a Casa de Bendición y edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones. Hay reuniones presenciales los martes en la mañana a las 9, que son señoras, los sábados a las 3 de la tarde, que es público en general, y los miércoles a las 3 de la tarde, que son familias. También tenemos reuniones virtuales todos los días a las 7:30 de la noche. Si están interesados, pueden contactar a Casa de Bendición para recibir el enlace para conectarse y así poder recibir la palabra de Dios y darle gracias por todo lo que ha hecho y poner delante de él también sus peticiones. Este espacio que Radio Costa Rica nos facilita lo pueden usar también para anunciar sus empresas, sus productos y sus servicios. Si ustedes necesitan comunicarse para poner alguna publicidad, pueden contactar al número 2253-1317 o al 83-18-7361. Para obtener también en estos mismos números pueden obtener citas de consejería, dudas, los horarios de las reuniones, el enlace de Zoom, como les decía, y pues entrar ya en contacto con el grupo. Este espacio que tan amablemente Radio Costa Rica nos lo brinda es una bendición y se lo agradecemos mucho. Que Dios les permita seguir en el aire muchísimos años, que les permita seguir con este servicio al Señor, que es invaluable, porque estos medios llegan a tantos lugares, a tantas personas que tal vez de otra forma no tendrían esta oportunidad de crecer espiritualmente. Que Dios los bendiga y multiplique sus bendiciones. Vamos a hacer una oracióncita para que podamos iniciar. Lo primero que vamos a hacer es darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque hay lugares donde no se puede hablar de Dios en libertad, no tenemos cómo expresar nuestras creencias ni dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso le damos gracias infinitas a Dios por la libertad que tenemos de reunirnos, de expresar nuestras creencias libremente.
Gracias, Padre. Gracias también porque te vemos vivo en nuestras vidas constantemente, porque tú nos ayudas, Señor, a ver cómo tú estás ahí para nosotros, porque tú, Señor, nos amas infinitamente y podemos sentir ese amor y esa protección. Gracias por dejarnos acercarnos a ti. Gracias por llamarnos. Gracias por permitirnos, oh Padre maravilloso, conocer de ti. Te pido que tomes este momento para que nada interrumpa la conexión que podemos hacer con otras personas, que este mensaje llegue libre y fuerte a quienes tú has escogido para escucharlo. Yo te pido, Señor, que me uses como un instrumento, que el Espíritu Santo sea quien hable en el nombre precioso de Jesús. Amén. Les quiero hablar de el Dios de los imposibles, que es muy común saber que Dios tiene capacidad para hacer lo que sea, pero de verdad no creemos. Voy a leer Ezequiel 37 del 1 al 3, que es una lectura un poco extraña. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba leerla, pero de verdad que Dios le va mostrando a uno por qué, ¿verdad? Nos habla a través de la palabra y, y muchas veces una lectura le dice a uno cosas muy diferentes en diferentes momentos. Así que voy a leer Ezequiel 37 del 1 al 3. Me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor, omnipotente, tú lo sabes. El propósito del Padre para con los seres humanos y en especial con los cristianos, se desenvuelve también en el terreno de los imposibles. ¿Qué humano cumple con los requisitos para que alguno pueda llamarse cristiano? ¿Quién de nosotros realmente ama al prójimo como a uno mismo? ¿Quién de nosotros ama a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón? Sin embargo, el Señor hizo posible que eso imposible para nosotros se diera, pero no por nuestros méritos o capacidades, sino por su inmenso poder. Este texto de Ezequiel 37, del 1 al 3, que les acabo de leer, nos habla de una de las más sobrecogedoras visiones que se presentan en la Biblia. Ezequiel es sorprendido cuando Dios le hace la pregunta que es decisiva y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Esa es la pregunta que le hizo Dios a Ezequiel. El sentido común hubiera podido notar que este lugar es el punto final de descanso de los restos humanos, luego de que la vida ha dejado de ser. Ese valle era solo un lugar donde estaban depositados los restos de las personas que alguna vez habían vivido. Los huesos, bien secos, demostraban que su tiempo había terminado hacía mucho. Sin embargo, para Dios este valle era una posibilidad, porque para Él no hay nada imposible. Por eso la respuesta de Ezequiel es fascinante, es como única, muy, muy sabia. Él no intenta ni un segundo convencer a Dios de lo evidente, como quien dice, miren Dios. En realidad, después de haber dado una vuelta y comprobar la profunda sequedad de estos huesos, he llegado a la honesta conclusión que la vida se extinguió en estos lados hace mucho tiempo. Podemos estar seguros de que definitivamente me trajo al lugar equivocado. Este lugar no es más que un cementerio. ¿Por qué no buscamos mejor un pueblo? ¿Se imaginan a Ezequiel diciendo esto? Más allá de la lógica de las posibilidades humanas, Ezequiel decidió humillarse ante Dios y afirmar la última partecita de lo que leí. Y le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes, ¿verdad? Él fue humilde y dijo, yo no sé. Para Dios, Él es el que podría hacerlo, pero no lo sé. Hay situaciones en la vida que se tornarán en verdaderos imposibles ante nuestros ojos. En la vida nos enfrentamos más de una vez a circunstancias insuperables, cuya solución solo descansará en las respuestas que el Señor pueda darnos y que solo descansarán en su soberanía
sabiduría, misericordia y poder. Hay momentos en los que nos llenamos de cuestionamientos y parecerá que desaparecen todas nuestras certezas y todas nuestras fuerzas son nada para enfrentar lo que tenemos delante. Allí es cuando el Señor de los imposibles hace su aparición. Todos hemos pasado por cosas donde de verdad podemos sentirnos desesperados, angustiados, sin salida. Y tenemos que detenernos, ¿verdad? No podemos pensar en que todo lo vamos a lograr por nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. No podemos tampoco tratar de sujetar a Dios para que realice solo aquello que nosotros podemos hacer, ¿verdad? O sea, decirle, Dios, yo necesito que esto sea así y así, porque es lo que yo tengo que hacer y no puedo. Entonces, no podemos hacer que Dios se acomode a lo que, a mis medios, ¿verdad? A lo que yo puedo hacer, porque eso significaría que Dios tiene mi misma talla y contextura. Un Dios a la medida de mis posibilidades, solo a mi tamaño. Por el contrario, Él es tan grande y poderoso que todo lo que hace nos puede dejar sorprendidos. Esto es lo que el Señor le dice a Ezequiel en Ezequiel 37:13. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Solo Dios sabe cuándo y dónde usar su poder de manera soberana y gloriosa. Esto no significa que veremos a alguien hacer lo mismo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, como caminar sobre las aguas o en alguna boda hecha con muy poquito presupuesto, multiplicar el vino y convertir el agua en vino y en vino de la mejor calidad. Eso no es de lo que se trata, creer en imposibles. El mensaje que tiene Dios es diferente. Ezequiel aprendió que solo Dios sabe cuándo y dónde usar su poder de manera soberana y gloriosa. Ezequiel no trató de dirigir al Señor diciéndole que los huesos debían vivir, ni tampoco le dijo lo que debía hacer. Él, ¿verdad? El Señor. Ezequiel solo se humilló al reconocer que no tenía su sabiduría suficiente para saber lo que excedía con creces su propio entendimiento y capacidades. Pero sí había algo que el profeta declaró sin ninguna duda. Ezequiel sabía, sea cual sea la respuesta de Dios, que él conocía y lo que él hiciera sería lo mejor que debería pasar. O sea que uno puede opinar y uno puede creer que yo sé la respuesta, que yo sé lo que tiene que pasar en este momento y no está pasando y es una verdadera calamidad, pero lo que Dios hace es lo mejor y posiblemente yo ni siquiera lo esté viendo. Hoy en día, cuando hay tantos líderes religiosos y tantos grupos que creen tener en sus manos el poder sobrenatural de Dios, nosotros debemos reconocer nuestra incapacidad para saber con exactitud lo que Dios quiere hacer, y mucho menos cómo y cuándo lo hará. Por eso es que solo en íntima comunión con el Señor y su palabra podemos descubrir su voluntad y su obra. En su presencia podemos entender que esto no se trata de gozar de su poder o simplemente verlo actuar, sino de caminar con Él bajo la seguridad de que tiene cuidado de mí. Solo en oración puedo mostrarle mis anhelos, pero Él siempre tendrá la última y soberana palabra. Y tenemos que reconocer que la decisión final y acción final por venir de Dios y ser sobrenatural y eterna nunca dejará de sorprendernos, porque está fuera hasta de nuestro entendimiento. En el mismo sentido, Santiago escribió muchos siglos después que Ezequiel, lo que voy a leerles ahora en Santiago 1:17. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. En las Escrituras podemos encontrar las obras de un Dios inmutable, pero que siempre está sorprendiendo a sus hijos con recursos que están fuera de su alcance. Nunca estaremos preparados para ellos, pues no tienen que ver con condiciones humanas, sino con el poder divino. En la Biblia siempre nos vamos a encontrar con hombres y mujeres fieles, sorprendidos con las obras de Dios.
En la sencillez de sus corazones fueron usados como protagonistas en las intervenciones sobrenaturales de Dios. Pero ellos lo único que sabían con certeza era que el Señor sabía lo que hacía. Y ellos se sometían a esa voluntad perfecta. Debemos pensar y desear que Dios nos sorprenda con los imposibles, pero debemos estar atentos para que cuando lo imposible suceda, tengamos la capacidad de saber que fue Dios quien lo hizo. ¿Y cómo saberlo? Pues manteniéndonos informados del actuar de Dios en su palabra y tratando de vivir conforme a lo que ella nos dice. Eso lo podemos leer en Santiago 1, 22, 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo y recibirá bendición al practicar? Tenemos que recordar que solo la palabra de Dios es nuestra guía, que solamente en ella vamos a encontrar la verdad. Y es no solo leerla, es recordarla, es entenderla, es aplicarla. La palabra de Dios, más que mostrarme lo que puedo hacer, me muestra lo que no puedo hacer, lo imposible. ¿Acaso podemos abrir el mar como Moisés? ¿Podremos tener la paciencia de Job? ¿Podremos hacer los milagros que hizo Jesús? ¿Seremos capaces de cambiar nuestras vidas de la manera radical en la que lo hizo Pablo? ¿Podremos componer y adorar como lo hizo el rey David? ¿Alcanzaremos a tener la sabiduría de Salomón? ¿Haremos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? ¿Tendremos la entrega y la humildad de María? Imposible. Entonces, esto se trata de poner en práctica nuestra confianza y sujeción en Dios, el Señor de los imposibles. Con Él todo es posible. Nuevamente hay que aclarar que lo anterior no nos debe llevar a pensar que Dios es como un genio, ¿verdad? Como un mago, que anda concediendo deseos inmediatos espectaculares a todos sus amos, a nosotros. Primero que nada, Él es el amo y nosotros los siervos. Tampoco nuestro Señor es un mago o un ahí, artista que quiere sorprendernos con sus trucos y mantenernos con los ojos muy abiertos el día entero. Por el contrario, Él ama la naturalidad de la vida y nos proveyó de procesos naturales y de leyes físicas que se mantienen para ser glorificado también en medio de la naturalidad y sencillez de la realidad. Desde allí el Señor también es capaz de conseguir lo imposible, o sea, en este mundo tal cual lo vivimos y tal cual se mueve, Dios puede hacer ahí lo que nosotros creemos que no puede ocurrir. Nuestro Señor puede hacer lo imposible para nosotros y eso es lo que proclamamos. Las imposibilidades son humanas, pero las posibilidades son de Dios. De hecho, el profeta Ezequiel nos cuenta que el Señor le mandó a profetizar a los huesos que estaban desperdigados delante de su presencia. Es extraño que tenga que darle un discurso a esos huesos, pues así fue. Eso es lo que le mandó el Señor, pero lo que no estaba dentro de lo posible era el mensaje que Ezequiel tuvo que profetizar. Era poco probable que Ezequiel en lo humano pudiera pronunciar un mensaje a un montón de huesos sin vida. Cualquiera lo oye hablándole a los huesos y lo tacha de loco. Pero el mensaje de Ezequiel era distinto. Era para seres que Dios amaba y lo vamos a leer en Ezequiel 37, del 4 al 5. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré
Él les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto es como hablarle a una pared, ¿verdad? Él sabía que no lo estaban escuchando, sin embargo fue obediente y dijo lo que tenía que decir. El gran milagro de Dios es que pueda revertir cualquier proceso, que pueda devolver la vida después de la muerte, que pueda traer honra cuando no hay más que desprecio, que pueda cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, que Él mismo pueda dar su vida para que los muertos podamos vivir por Él. Nuestro Señor puede hacer lo imposible para nosotros y eso es lo que proclamamos. Las imposibilidades son humanas, pero las posibilidades son de Dios. Finalmente, una de las mayores muestras de la sobrenaturalidad de Dios es cuando pone en el corazón de hombres y mujeres algo que ha sido imposible a los seres humanos desde que el mundo es mundo. Nosotros estábamos separados de Dios, imposibilitados para creer y ajenos a la vida de Dios. Sin embargo, nuestro Señor hizo lo imposible al darnos el don de la fe como un regalo de su gracia. Esa fe nos hizo reconocer nuestra condición, nos llevó al arrepentimiento y nos hizo descubrir que la vida estaba en Jesucristo, quien murió y resucitó para nuestra justificación. Con su inmenso poder redentor nos liberó y nos dio un nuevo corazón. Ahora, bajo ese poder, el Señor ha logrado algo más que también era imposible. El logro que tengamos, Él logró que tengamos desprendimiento y amor por los más débiles y disposición para vivir con sencillez, sin hacernos daño mutuo, de acuerdo con los mandamientos que Él mismo nos dejó y que éramos incapaces de cumplir. Santiago nos recalca esto con mucha claridad en Santiago 1, 26, 27. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vean que es claro cómo nos habla la palabra. Preguntémonos qué será más sobrenatural: abrir el mar o, o atender compasivamente a un desvalido. ¿Qué será más sobrenatural? ¿Hacer que caiga fuego del cielo o dejar de hacer daño con mis palabras? Lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor de los imposibles. Vamos a ver 6 pasos para que nuestra fe llegue a alcanzar cosas imposibles. De hecho, son 7 pasos. Primero, reconozcamos que Dios oye a sus hijos. Cuando nuestra confianza está depositada en el Señor, Él nos escucha y responde con poder. Es un principio infalible. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. En ese orden de ideas, si clamamos en procura de su ayuda, conforme a su voluntad, nos responde con poder. Vamos a leer el Salmo 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él lo oyó. Podemos tener la firme convicción de que nuestras oraciones serán atendidas. Nuestro amado Padre está acompañándonos en todo instante, incluso cuando nos sentimos solos, y nos ayuda a superar la crisis. Recordemos lo que dice Mateo 6, del 7 al 8. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Dios oye nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras angustias, no necesariamente oye nuestras palabras. Por eso es importante doblegarnos delante de Él. No hace falta las palabras, sino nuestra disposición para reconocerlo como nuestro Señor. Lo que debemos tener claro es que no debemos decirle a Dios qué hacer,
sino esperar a ver qué hace Él. Probablemente algo impensable para nosotros. Y tener siempre presente que nuestro amado Señor merece toda la alabanza. El segundo punto es depositemos toda nuestra confianza en Dios. Muchas personas buscan ayuda entre quienes lo rodean o tal vez la misma ciencia y no en Dios porque temen que no haya un poder que pueda cambiar lo inevitable y porque consideran que su problema es tan grande que nada ni nadie podrá ayudarlos. Dios está muy lejos y no va a atenderlos. Cosa más imposible que esta, ¿verdad? No podría ser. ¿Cuán equivocados estaríamos si pensáramos así? Nuestro supremo Hacedor no solo tiene el poder ilimitado para hacer cuanto quiera, sino que además está atento a nuestro clamor. Lo leí hace un ratito, ¿verdad? En Mateo 6, y ahora quiero leerles otra en Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dios quiere atender nuestros pedidos. El cuello de botella o el impedimento para que esto ocurra está en nosotros, que no buscamos su rostro en oración en procura de ayuda o de respuestas. Queremos que las cosas se hagan mientras yo voy en carrera tratando de hacer algo, ¿verdad? Para que las cosas no se me vengan abajo o no ocurra la desgracia que uno siente que viene o que realmente está ahí. Recordemos lo que dice el Salmo 121:3. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Si no creemos que Dios nos cuida a pesar de lo que nos ocurre, o sea, que pueden estar ocurriendo cosas malas, pero tenemos que creer que Él nos cuida, pues no caminamos bajo la certeza de que no caeremos, sino todo lo contrario, de que algo malo ocurre y yo lo tengo que arreglar de la forma en que yo sé y como quiero hacerlo también, ¿verdad? O sea, bajo mi voluntad. Por eso es que se vuelve un imposible, porque realmente yo no tengo la respuesta, creo tenerla y no confío en Dios. Entonces, ¿verdad? Este es el segundo punto, depositar nuestra confianza en Dios más bien. El siguiente punto para lograr tener esta fe, ¿verdad? Para alcanzar los imposibles, es que eliminemos toda sombra de duda. En Marcos 9:23 nos dice que Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creer es tener el firme convencimiento que absolutamente nada nos impedirá recibir lo que estamos pidiendo al Señor. Él responde que no quepa la menor sombra de duda al respecto. Si el enemigo viene con ideas encaminadas a tergiversar lo que significa confiar en el Señor, tenemos que declararlas sin poder en el nombre de Jesús y permitir que prevalezca la fe. Tenemos que estar muy pendientes de nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque cuando hay algo que nos preocupa mucho, sobre todo cuando algo, si lo consideramos un imposible, es muy importante, nuestra mente va a estar divague y metiéndonos miedo y buscando soluciones que no son las mejores. Tenemos que confiar en Dios. Y eso es lo que el demonio quiere, que no lo hagamos. Entonces, por eso tenemos que hasta hablarnos a nosotros mismos y hablarle a las circunstancias para que tengamos la paz para acercarnos a Él. Dios responde porque somos sus hijos. Y hay que aclarar que Dios responde con lo que está acorde a su voluntad. No debemos darle órdenes a Dios, sino exponer nuestros problemas, incertidumbres y dejarlo actuar porque va a actuar. Vamos a leer en 1 Juan 5:14 otra verdad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios implica entender la palabra de Dios, que nos pide orar por los enemigos, que no caigamos en tentación, que nos pide perdonar a quienes nos ofenden, quitarnos todo espíritu de amargura, de enojo, de venganza, de odio hacia otros. Eso es orar en la voluntad de Dios.
No es solo pedir por mis necesidades y pedir para que se elimine quién me está estorbando egoístamente, ¿verdad? Que esa persona es la que me está provocando que yo no pueda tener mi trabajo, conseguir un título, ni quiere uno, ¿verdad? Que se aleje o que se vaya. Y eso no es orar en la voluntad de Dios. Orar en la voluntad de Dios es hacerlo conforme nos dice la palabra. El siguiente punto es, no nos resignemos a las circunstancias, ¿verdad? No nos dejemos caer por esas circunstancias. Escuchamos mucho esta frase, hay que resignarse a la voluntad de Dios. Un cristiano no puede resignarse jamás. En la esperanza está su fortaleza y en su fe la confianza en Dios. Un cristiano que se resigna reniega de la libertad que le ha otorgado el Señor y desaprovecha las gracias que exhala el Espíritu Santo. En la medida que nos resignemos, nos acomodamos. Cuando aceptamos resignarnos, aprobamos que se produzca en nosotros una determinada situación. Pero Dios no desea eso, no desea que nos resignemos. Dios quiere que el plan que tiene pensado para cada uno de nosotros sea acogido en perfecta conformidad con Él, o sea, aceptado. Este es uno de los principales medios para alcanzar la santificación personal. Toda conformidad con la voluntad divina es una amorosa aceptación de la propia voluntad con la de Dios, que permite lo que sucede. Uno no se puede resignar a la injusticia, al atropello, a la mentira, a la falta de autenticidad, al mal, al pecado. Es cierto que en la vida hay muchas circunstancias complejas y difíciles que uno no puede controlar y que provocan sufrimiento y desazón. Pero antes de resignarse, aceptarlas provoca un gran bien. Aceptar con paciencia, sin tristeza, cargando sobre las espaldas el camino de la contradicción, ¿verdad? Lo que quería y lo que no se está dando, de la tribulación y de la dificultad. Un caminar por medio de la paciencia y la aceptación que es, en realidad, un proceso de maduración cristiana que une la tenacidad con la esperanza. En 2 Corintios 4, del 8 al 16, leemos: Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él. Y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de nosotros, para que, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Vean que esto no es resignarse, esto es aceptar. En el caso de ellos, era todas las tribulaciones que venían por proclamar la palabra de Dios en un lugar donde lo tenían casi que prohibido o, ¿verdad? Era contradictorio. En el caso de nosotros es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que aceptar y no resignarnos. Quien se resigna a las circunstancias que está viviendo, literalmente desconoce que hemos creído en un Dios de poder. Nada impide que, si nos movemos en su voluntad, Dios modifique las circunstancias. Y lo más importante, modifique mi respuesta, mi actitud hacia lo que veo y ocurre. Y hará posible lo que humanamente resulta imposible. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Ahora, el quinto punto es que perseveremos, perdón, en oración.
Aunque oremos, esperemos y parece que nada ocurre, sigamos escudriñando las escrituras, ya que no podemos desfallecer. En Lucas 18, del 1 al 8, les voy a leer esta parábola que nos explica por qué no debemos parar de orar. También le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia ante mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí nos dice lo importante que es no dejar de pedir y dejar de pedir. No, no se puede. La oración perseverante nos hace cambiar a nosotros, es lo primero. Y entendemos qué está haciendo Dios por nosotros. Además, logramos ver su actuar y damos gracias porque fácilmente vemos todo lo que Él hace por nosotros. Pero tenemos que orar constantemente porque el Espíritu Santo en medio de la oración nos va mostrando qué nosotros estamos pidiendo, que puede ser contra la voluntad de Dios y qué está haciendo Dios para ayudarnos, que nosotros probablemente no lo veíamos. Por eso es que no es hacer una oración corta y desesperada, sino que es hacer una oración constante y alerta, como despiertos. El sexto punto es que reconozcamos que no hay imposibles para Dios, o sea, que sí lo creamos. Son muchos los obstáculos que encontramos en nuestro camino, pero si confiamos en Dios, no nos frustramos ni desanimamos por mucho tiempo, ¿verdad? Porque es válido que sintamos miedo o que nos frustremos, pero tenemos que levantarnos. Entonces, ahí sabremos que servimos al Dios de los imposibles. Por eso, recordemos que no importa cuán grande sea la batalla que enfrentamos, sino que recordemos que nuestro Dios es muy grande. En Jeremías 32:17 leemos, oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Tenemos que tener como estas citas en algún cuadernito, en algo que estemos leyendo, porque estar leyendo la palabra y recordando que Dios es todopoderoso, eso nos va a ayudar en los momentos más difíciles que puede que nosotros solitos no podamos recordar las palabras o que busquemos una palabra y no la encontremos. Pero si la tenemos escrita, esto nos va a ayudar muchísimo a reforzar esa creencia de que Dios es todopoderoso. Tengamos presente que el Dios en el que depositamos nuestra confianza no tiene límites, ni tampoco permite que nada nos limite a nosotros. Basta creer, movernos en fe y perseverar. Dios sabe cómo cambiar las circunstancias. En Jeremías 32:27 leemos otra vez, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esto lo dice Dios en su palabra. Lo más importante es que Dios nos provee, y no solo de lo necesario para vivir, sino de fe, confianza y, por supuesto, de amor. A veces lo imposible se nos presenta porque para lograr algo hay que ser valientes, pero tenemos miedo. Para lograr lo imposible debemos actuar, pero nos paralizamos. Entonces, más bien tenemos lo contrario de lo que Dios necesita para que nosotros logremos. Vemos que no hay ningún camino por donde ir, pero Dios nos quita el miedo, nos quita la parálisis y nos abre camino cuando oramos.
cuando creemos que Él es el Dios de los imposibles. En darnos cuenta, lo imposible se vuelve posible porque nos cambió a nosotros. Lo imposible de cambiarnos a nosotros ocurre primero. Y el séptimo punto es decidámonos a creer. La forma en que nos lo pide es muy importante. La enorme diferencia entre quienes creen y quienes simplemente ven pasar la vida en medio de la desilusión la determina una decisión. O sea, nosotros somos los que vamos a escoger creer en ese imposible o creer que ya estamos vencidos. Es la decisión de no permitir que la adversidad, las enfermedades, los miedos, los problemas nos gobiernen. La decisión de creer en un poder sobrenatural que proviene de Dios y que cambia todas las cosas. Creyendo que la respuesta de Dios, la respuesta que Dios nos da, es la mejor para nuestro bien. Vamos a leer en Josué 24, 21, 25. El pueblo contestó, eso no va a pasar. Nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo, ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo Josué, quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor, mi Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Aquel mismo día, allí en Siquem, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos. Les recomiendo que lean esta pasaje en Josué 24. Ya Josué estaba anciano y ya iba a morir. Entonces puso al pueblo a tomar una decisión. ¿Siguen a Dios, al Dios que les había dado victorias? ¿O en medio de esos pueblos que ellos mismos conquistaron estaban otros dioses? ¿O creen en esos dioses, verdad? Y ellos decidieron creer en el Dios Todopoderoso. Entonces es una decisión. Nosotros tenemos que tomar la decisión de creer en ese Dios Todopoderoso. Josué los puso a decidir si iban a seguir a Yahvé o a dioses o ídolos de otros pueblos. Entonces tenemos que recordar que esa decisión nadie la va a tomar por nosotros. Nadie más que nosotros tomamos esa determinación, porque puede que en nuestra familia hayamos sido creyentes y que nosotros, ¿verdad? Fuimos criados en una familia que cree en Dios, pero esa decisión al final de cuentas es mía. Esa decisión de realmente creer, de realmente buscarlo, es mía. Dios jamás nos va a obligar a creer. Debemos ser valientes para lograr mover la mano de Dios, porque Él siempre va a querer bendecirnos, pero está en nosotros recibir la bendición. También debemos ser valientes para ir contra el mundo, o sea, la decisión que tomemos va a ser literalmente ir contra el mundo. Les quiero recordar que actualmente la gente, al verse enfrentados a un imposible, qué sé yo, como una enfermedad, un problema económico, una pérdida de trabajo, muchas veces un dolor sentimental, eh, tenemos que miedo, nos vemos acorralados y buscamos otros dioses. Entonces, esos dioses son, por ejemplo, talismanes, brujería, creencias como llamar algo como determinar, no, hay una palabra que no sé si es determinar, pero que es creer que si lo que quieren lo piden bien y lo piden y lo piden, lo van a lograr, solo porque está en mi cabeza y lo estoy pidiendo. O sea, lo que yo digo se hace. Es una tendencia que he oído ahora entre la gente joven, que hay que declararlo, creo que es declararlo. Pero no es la declaración que hacemos de Dios, ¿verdad? Es declarar que yo voy a tener el carro último modelo, yo voy a seguir declarando que tengo el carro y el carro último modelo lleva. No, eso no es. Eso no es de Dios y eso no es decidir por la voluntad de Dios ni por el Dios de los imposibles. También creer,
Por ejemplo, en esos ojos azules de Fátima, que la gente los anda puestos hasta los chiquitos, yo les he visto pulseritas para el mal de ojo. Eso es creer en otros dioses, eso no es tomar la decisión por el Dios de los imposibles. Esos gatos chinos que tienen una patilla así, que la hace, que la gente lo pone para traer plata, tampoco. Eso no es creer en el Dios de los imposibles, eso no es tomar la decisión por Dios. Hay que decidir con toda convicción creer en Dios y dejar todas esas cosas que el diablo nos pone enfrente en el momento de mayor debilidad y de mayor necesidad. Por eso tenemos que estar ya buscando de la palabra, recordando la palabra, porque en el momento que llegue la tribulación y lo que nos asusta y lo que nos parece imposible, nosotros ya tenemos que estar formados. Es importante que tengamos palabras que nos recuerden que el Dios de los imposibles es el que nos creó, el que creó el universo, el que hizo la grandeza de la naturaleza, del universo y a nosotros. Y que nos hizo con amor, nos trajo a este mundo y nos amó desde antes de que naciéramos. Entonces Él está ahí por amor a nosotros. Y nosotros lo olvidamos y creemos que nosotros tenemos la potestad sobre nuestra vida y es con Él que podemos lograr ese propósito. Vamos a orar para terminar esta enseñanza de ese grande y maravilloso Dios que tenemos, que está a favor de nosotros, pero que quiere que nosotros estemos moldeados por Él, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos dé la convicción de que no hay otro lugar donde refugiarnos sino en Él. Señor, tú tienes todo poder, nos has creado con un propósito, nos amas desde antes de crearnos. ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no sabernos amados y cuidados por ti? Quita de nosotros todo egoísmo, toda falta de perdón, toda envidia, toda mentira, todo afán y codicia o avaricia, para poder ver con claridad las circunstancias y poder orar en tu voluntad y creer que tú eres el Dios de amor, que permite estas circunstancias que estoy viviendo hoy y que me asustan. Danos fuerzas, sabiduría, docilidad, esperanza, amor al prójimo, alegría en estas circunstancias difíciles, para no ver oscura nuestras vidas y sin posibilidades, sino todo lo contrario. Que a pesar de las luchas, te veamos a ti a nuestro lado, que entendamos que sin ti no sabríamos cómo sería nuestra vida, probablemente un caos. Eres tú, Señor, el que le da sentido a nuestra vida. Eres tú, Señor, el que nos lleva por la senda correcta, el que nos provee de lo que verdaderamente necesitamos, ni más ni menos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor, por tu guía, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te doy gracias nuevamente por esta plataforma de Radio Costa Rica que permite que tu palabra sea difundida. Te doy gracias por las personas que escuchan estas enseñanzas y te pido por sus vidas, por sus corazones, por sus circunstancias, para que tú, Señor, puedas manifestarte en esas vidas y ellos sean testimonios de tu poder. Amigos de Radio Costa Rica, muchísimas gracias por este espacio que han estado con nosotros y esperemos que sea de edificación, que Dios los bendiga, los acompañe, les ayude y no dejen de buscarlo. Gracias. Hasta pronto. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.